Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. Nos acompaña el día de hoy José Virtuoso, él es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, rector. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Rector, si algo coincide en los sectores del país es justamente que estamos en una situación que atender. Hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis de valores. Desde la universidad, como rector además de un alma mater, ¿cómo se pulsa la situación actual de Venezuela? Bueno, yo creo que la primera percepción tiene que ver con un profundo sentimiento de tristeza, porque ante esta terrible realidad lo que uno percibe es que el Estado, que es un actor fundamental en su resolución, permanece de espaldas a esa situación y por otra parte cuando interviene pues lo hace de una manera que estrangula más la situación de crisis. Por ejemplo, acabamos de ver ya este tema de las expropiaciones de los galpones de varias empresas importantes en La Yaguara. Bueno, en una situación en donde queremos estimular la producción nacional, este tipo de acciones pues lo que genera es mucho más zozobra, mucho más angustia, crea problemas de desempleo, le genera problemas a las industrias, por citar un ejemplo y el más cotidiano y el de las noticias de esta mañana. Entonces, por una parte, uno siente que el gobierno y el Estado pareciera de espalda a la situación del país en un esfuerzo como por no dialogar y entender profundamente esa realidad. Y por otra parte, cuando se interviene, lamentablemente se interviene pues para estrangular, para asfixiar más esa crisis y para generar cuellos de botella todavía más complicados. Es decir, cuando se interviene para complicar mucho más la crisis. Por eso, en la Universidad Católica nos hemos visto, digamos, en la urgente necesidad, aún sin recursos, diría yo, y con muchas dificultades, de publicitar, comunicar, hacer presente en la opinión pública nuestros trabajos y nuestro esfuerzo por hacer propuestas al país. Y de allí, pues, que hemos hecho público este trabajo que se llama De la UCAP al país que queremos, señalando fundamentalmente las propuestas de país, las propuestas en los temas relevantes de país que creemos como necesarios. Parte de las propuestas son las condiciones de vida y vulnerabilidad urbana, un sistema educativo de calidad, que creo que además es el principio de muchas de las cosas que se pueden hacer, porque además el tema de la educación es la médula espinal para poder generar las alternativas eficaces. Porque el tema de los valores está bien golpeado en este momento en nuestro país y de ahí pueden partir algunas alternativas. Sí, los temas escogidos allí, condiciones de vida y vulnerabilidad urbana, el tema del sistema educativo, la institucionalidad democrática, la integridad electoral y por supuesto no puede faltar el problema económico, se presentan en primer lugar cada uno como aspectos muy importantes en sí mismo, de que a nadie le cabe duda de que todos estos aspectos son claves. Pero en el trabajo se intenta hacer ver cómo un eslabón lleva al otro. Si tú quieres una economía productiva, una economía inclusiva, una economía abierta, que genere oportunidades, vas a necesitar una institucionalidad democrática, vas a necesitar reglas de juego claras, vas a necesitar recursos humanos, personas debidamente capacitadas para hacerse cargo del desarrollo. Por eso la educación en todos sus niveles es tan clave. Vas a necesitar que los procesos electorales y democráticos en general de participación política sean expeditos, abiertos, claros, transparentes. Es decir, cómo cada uno de estos temas tiene que ver necesariamente con el otro, porque nuestra crisis, desgraciadamente, es una crisis de lo que los sociólogos llaman holística, una crisis que tiene que ver pues con la totalidad de los elementos que conforman nuestra vida social. ¿Qué puede compartir con nosotros en relación con las alternativas de estos trabajos? ¿Qué plantean? Y estos programas o estos proyectos son para realizarse a corto, mediano o largo plazo. Bueno, estos proyectos tienen que ver con, por supuesto, con medidas a corto plazo, con medidas a mediano y a largo plazo.
En el tema de la política social, pues evidentemente partimos de todo un análisis de la situación de pobreza en el país. A nadie le cabe duda de que el país se ha empobrecido tremendamente en estos 3 últimos años. Trata pues de hacer un análisis de por qué esa situación y vamos a las propuestas. Y entre las propuestas fundamentales está el tema de focalizar la política social. No basta con decir simplemente tenemos una misión vivienda. La vivienda tiene que ser para aquellos que realmente están en condiciones de vulnerabilidad y hay que hacer un trabajo muy riguroso para poder determinar quiénes son esas personas. Hace falta una misión en salud, hace falta una misión digamos para apoyar a los niños en situación de precariedad escolar. Claro, todo eso es importante, pero para poder atacar a la pobreza hace falta dirigir exactamente a los sectores más vulnerables la política social y hacer que la política social sea inclusiva, no solamente para bueno, los beneficiarios o los clientes o los que se porten bien con el gobierno, sino que tiene que ser para todos, tiene que ser una política independiente de las preferencias políticas. Entonces la política social tiene que ser universal en el sentido de que atiende, va dirigida a todos los ciudadanos, pero a aquellos ciudadanos que realmente lo necesitan y lo buscan. En materia educativa estamos planteando que fundamentalmente el tema de mejorar las condiciones de nuestros maestros, mejorar las condiciones de nuestros centros educativos, hacer que la escuela realmente sea inclusiva. Nosotros tenemos una cantidad de desescolarizados muy importante en el sistema a nivel de primaria y a nivel de educación de bachillerato. Entonces es importante incorporar en el sistema educativo a toda esa población, pero con una educación muy de calidad y muy ajustada a las necesidades de la gente. Rector, pero estas propuestas que fueron públicas, además en un diario de circulación nacional, sería interesante que llegaran en manos de las personas que tienen la posibilidad justamente de implementarlas. ¿Han intentado ustedes realizar algún tipo de nexo para llevarlas a las autoridades competentes? Claro, cada una de estas propuestas, es decir, esto ha sido un trabajo que lleva aproximadamente, pues yo diría como 1 año y medio. Cada uno de estos trabajos pues han tenido sus puntos de arranque y culminación en este periodo. Entonces, en cada uno de estos trabajos, en materia electoral, por ejemplo, bueno, se ha buscado organizar foros, etcétera, con los participantes del Consejo Nacional Electoral. En materia económica se ha buscado que estas propuestas lleguen a los actores económicos. En materia institucional, en materia educativa, por ejemplo, bueno, se ha tenido foros con representantes del Ministerio de Educación del país para precisamente hacer llegar esto. Entonces también ese trabajo de poner estas propuestas en la mano de los actores, de los decisores públicos del Estado, ha sido importante. Ahora, ¿ha habido receptividad? ¿Cuál ha sido justamente la reacción de las personas que Bueno, han participado eso lamentablemente no ha sido así. Yo sí creo que esa es parte de la tristeza que compartimos. Es decir, yo sí siento, cuando se dice que en este país no hay propuestas, me parece que es una verdadera, una gran mentira. En este país sí existen propuestas, existen muchas personas, instituciones, grupos políticos también, que han ido construyendo pues visiones de país y evidentemente propuestas de país. Existen propuestas y existen propuestas desde las más elementales hasta las más sofisticadas. Entonces, yo sí siento que lo fundamental es que esto se haga público, es decir, que hay un país pensando, que hay un país que quiere cambios y quiere cambios para bien y que quiere cambios pues haciendo pública bueno, sus percepciones, sus ideas y sus propuestas. Rector, ¿qué hace falta? En esa silla muchas personas se han sentado y han dicho la necesidad urgida de que exista un diálogo para justamente poder entre todos mirar hacia un mismo destino que es el beneficio del país. Y en muchas oportunidades se han sentado personas de todos los sectores a intentar conciliar en pro de Venezuela. Sin embargo, hoy en día vemos que todavía hay oídos sordos. ¿Cómo se puede lograr justamente ese punto de encuentro para que Venezuela salga adelante?
Bueno, creo profundamente en el diálogo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, todos los venezolanos, en la necesidad de entendernos y en la necesidad de avanzar juntos. Creo que evidentemente en el diálogo todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente se trata de la responsabilidad en el diálogo, no solamente la tiene un actor, todos tenemos responsabilidades, pero evidentemente en este momento del país yo sí le hago un llamado urgente al gobierno nacional como responsable impulsor del diálogo, como digamos, principal responsable en el impulso del diálogo, y la necesidad de escuchar al país, la necesidad de no aferrarse a un proyecto, digamos, muy proselitista, un proyecto muy, pues para una minoría, sino en pensar en el país. Y creo que todos los ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno que efectivamente se abra a esa dimensión. Rector, agradecida por su visita, una vez más, a Entrevista Venevisión. Gracias por su presencia. Gracias. José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés